para la siguiente y última participación de esta tarde. Es la maestra Tere Mora Vázquez, como ponente de la función pública y su papel como especialista en el Comité del Mecanismo para el Proceso de la Ley. Voy a leer una pequeña semblanza de la maestra Tere Mora Vázquez. Cursó la licenciatura y la maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, Metodología del Trabajo de Conservación de Conjuntos Históricos en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración, Museografía del INA, Museografía aplicada en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y el Diplomado de Antropología Visual en la ENA. Es doctorante en Antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y profesora investigadora titular en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus trabajos de investigación están relacionados con la migración indígena, rural, urbana, comunidades indígenas radicadas en el Distrito Federal, los movimientos urbanos, la identidad, el territorio, las fiestas populares, el patrimonio cultural, los museos y los pueblos originarios de la Ciudad de México. Temas presentes en sus ponencias, artículos, ensayos y libros, y entre ellos se encuentran Duandiki y la sociedad Allende en México, un caso de migración rural urbana, tradición e identidad, Semana Santa de Llanoahuitlán, Oaxaca, los inmigrantes indígenas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, territorio y procesiones de los pueblos originarios de la Ciudad de México, los pueblos originarios de la Ciudad de México, atlas etnográfico, las alternativas religiosas de los pueblos originarios de la Ciudad de México, inmigrantes radicados o vecinos indígenas en la Ciudad de México, testimonios de Tizapán, memoria y olvido de un pueblo originario de la Ciudad de México, la mayoría de ellos publicados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como podemos observar, la maestra Tere Mora tiene una trayectoria académica y de publicación muy amplia, y es por ello que estamos muy orgullosos y muy contentos de contar con su presencia en esta tarde para que nos comparta su experiencia y su visión desde el ámbito académico. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de poder compartir la mesa con Silvia, que ya varias ocasiones anteriormente hemos podido trabajar conjuntamente y hemos obtenido algunos logros, la verdad. Me da mucho gusto volver a estar con ella y especialmente con ustedes, porque voy a tener la oportunidad de participarles algunas reflexiones que tengo sobre un tema que estoy trabajando actualmente y que ahora voy a tener pues, el gusto de darles algunos elementos, porque realmente el tema, como ustedes saben, es muy amplio. La historia y cultura de la discriminación en México es un tema muy amplio que puede ser abordado desde muy diferentes, tanto enfoque teórico como rescatando objetos particulares de este proceso. Escuchamos ya hablar anteriormente parte del proceso, algunas de las cosas tal vez yo podría repetir de lo que ya se dijo por el doctor, y también algunas reflexiones que yo tenía que comparto con lo que ha dicho Silvia en este momento. Yo les quisiera decir que me da mucho gusto poder hacerlo en este día, en este momento, porque me ha tocado acompañar el proceso de lucha del movimiento indígena en la Ciudad de México, y curiosamente en esta fecha puedo yo decirles que tenemos un logro después de una lucha que hemos tenido de varios años para lograr algo que seguramente va a incidir en poder tener un control más, no tanto como control, sino políticas públicas encaminadas directamente a las diferentes instancias que tienen relación con la población indígena en México, con los pueblos originarios, con sus territorios, con su cultura, con su educación, con la discriminación especialmente, ya que es el tema que nos trae. En el caso particular les hablo de que finalmente logramos completar la consulta para la primera ley de derecho y cultura indígena de la Ciudad de México, en donde afortunadamente se logró plasmar aquello a lo que históricamente se ha dicho tienen derecho los pueblos indígenas, que es el derecho a la autonomía y a la libre determinación. Y sobre todo porque ha sido una lucha que hemos dado en conjunto. Yo me siento
muy orgullosa de haber podido acompañar. La lucha ha sido de los compañeros, y así como dice Silvia, son ellos los que tienen que demandar respeto, son ellos los que han luchado porque se les reconozca lo que históricamente les corresponde. Es un reconocimiento a su territorio, a su cultura, bajo la misma óptica que ellos tienen de su concepción del mundo. En este caso tenemos en las leyes, son varias leyes las que nos hablan sobre educación, vivienda, territorio, especialmente para pueblos originarios, y es muy importante en este sentido la unión que se da de lo que son realmente los pueblos herederos de nuestros antepasados, que orgullosamente nos dan nuestro sentido de nación, que son las comunidades indígenas que están radicadas actualmente en la Ciudad de México, y los pueblos originarios que gracias a su territorio, a su trabajo, se logró formar esta ciudad. Esta ciudad es el resultado precisamente del trabajo primero de los indígenas que estuvieron durante la construcción de esta ciudad y también a costa de su territorio. Es muy importante que ellos hayan tenido la oportunidad de rescatar y ubicarse en el lugar que les corresponde en la ciudad más grande del mundo. Parte precisamente de cómo reconocemos esto, gracias a poder reconocer que somos un país multicultural, pluriétnico, y esto nos da el pie para poder ver las semejanzas en las diferencias. Exactamente algo que nos permite que la discriminación se dé en el grado en el que nosotros la tenemos es precisamente ese reconocimiento de la diferencia, la otredad, pero la otredad desde la discriminación, no desde la igualdad, que es lo que está logrando y que esta ley es la que nos va a permitir llegar a lograr. En este caso sí creo que es un proceso histórico del que estamos hablando, que ya lo hemos comentado, pero es un proceso histórico que va desde el poder reconocer que los primeros colonizadores le dieran la categoría, inclusive llegar desde lo más abajo, considerar los seres humanos, al punto de que la discriminación parte verdaderamente de la no consideración que los primeros pobladores que encontraron aquí no eran seres humanos, había que garantizar y mostrar que eran seres humanos. Es una lucha que ha tenido la población indígena de manera, como ustedes saben, a través de una resistencia aparentemente pasiva, pero una resistencia que ha permitido que conserven sobre todo su cultura, sus relaciones comunitarias, y que nos ha llevado a encontrar en esta ocasión a todos ustedes interesados en conocer qué pasa con esa discriminación que afecta a los pobladores de la Ciudad de México, especialmente porque es el tema que me pidieron, aunque esta es una discriminación que obviamente es a nivel nacional. En ese sentido, yo sí quisiera decirles que esta ley va a permitir, si es que se aprueba, porque apenas se logró completar con el trabajo de todos, pero falta todavía que sea aprobada, va a poder ser un paso importante para el reconocimiento de lo que significa la población indígena, la diversidad cultural, los pueblos originarios en la Ciudad de México. En términos de la discriminación, les digo que partimos desde conocer, de tener la necesidad de ser reconocidos como humanos. En tanto no eran reconocidos como humanos, se utilizaban solamente como animales, inclusive de trabajo, hasta que empezaron a ser totalmente exterminados al desconocerles todos sus valores culturales. Yo creo que ya esto estamos hablando en el periodo inicial de la colonia, en las Antillas particularmente, y de ahí surgen también gentes que, como muchos de nosotros que no somos nativos de la Ciudad de México, pero que nos comprometemos con el movimiento indígena. En este caso fue la posibilidad de encontrar aquellas leyes que permitieran, como es el caso ahora, que desde entonces se tiene la esperanza de que a través de la legislación se pueda tener un trato, digamos, más justo con la población indígena, y en este caso va a ser en la época actual con un trato que corresponde a lo que actualmente son los pueblos indígenas y las comunidades, los herederos de nuestra legitimidad. En ese sentido tenemos la primera de las primeras leyes que tenemos, sí la tenemos muy temprano,
Pero ¿qué sentido tenía esta ley de Burgos? ¿Por qué surge esta ley de Burgos? Yo creo que voy a darles como unos pincelacitos nada más, unas partecitas nada más de todo este largo proceso, para nada más que entendamos cómo ha sido el paso a paso que ha tenido que subir la población indígena para poder ser reconocida como la heredera de la nación mexicana. En ese sentido, la ley de Burgos es proclamada precisamente por el interés que se tiene de que no sea exactamente la corona tenga la posibilidad de controlar a sus súbditos, que serían los súbditos que no están, pero sin estos súbditos que les estaban, son los creadores de riqueza. Si desaparecían los indígenas, desaparecía lo más importante que puede darle riqueza a un lugar y a un país. No nada más es a través de la cultura, sino también del trabajo. Sin el trabajo de estos indígenas no hubiera podido prosperar ninguna nación y ningún país hubiera llegado a ser el imperio que logró ser España en aquel momento del inicio de la colonia. Entonces, la idea de estas leyes era precisamente transformar el control de que estos trabajadores pudieran ser tratados de tal manera que pudieran seguir trabajando, que los encomenderos, porque sí se aceptaba la encomienda, ustedes saben que la encomienda es la forma como se pretendió organizar en México la presencia y la diferencia entre españoles y los indígenas. Esa encomienda en donde por derecho de conquista se les otorgaba no nada más territorio, sino también a quienes trabajaran y pudieran contribuir con el tributo para el desarrollo de esta nación. En ese sentido, la ley de Burgos, esta fue una de las primeras leyes que su intención era precisamente esa, lograr que los indígenas tuvieran su relación con la corona a través de los encomenderos, pero que tuvieran la posibilidad de trabajar, no todo el tiempo, sino que se les diera la oportunidad de un tiempo para su trabajo, para su reproducción. Esa sería una de las primeras leyes. Pasa después la ley primera, y vienen ya personajes como Bartolomé de las Casas, que vienen a ser ya defensores de los indígenas, que es un poco la idea esta que decimos, de que permanezcan los indígenas. Concretamente para la Ciudad de México, que es el tema que a mí me pidieron un poco que trabajara, tenemos que la Ciudad de México se forma a través del SINA, del Imperio Mexica. El Imperio Mexica estaba totalmente organizado, no vamos a hablar de ese periodo ahora, simplemente vamos a hablar de cómo esta discriminación se da desde el momento mismo de la formación de la Ciudad de México a la hora de la distribución espacial en la Ciudad de México. Se les quita todas aquellas posibilidades de seguir viviendo en su forma de organización y se le da a los españoles el mejor espacio para ubicar sus casas en la parte del centro de la Ciudad de México, y se forman lo que se llaman las parcialidades. En esas parcialidades tenían también, vamos a ver, una doble legislatura. La legislatura estaba dada por lo que ustedes conocen, que se llama la República de Indios, como se formaron, pero la República de Indios de aquellos pueblos en donde no eran propiedad de encomenderos. Eso hay que tener claro, ¿no? Porque era muy compleja la manera como se organizó, y de aquellos pueblos que no se les hizo directamente con el súbdito de la corona, por ejemplo, Iztapalapa y Xochimilco. Ellos sí fueron directamente súbditos de la corona, porque especialmente alguna parte de Iztapalapa pertenecería a lo que sería el marquesado de Valle, no lo tuvo pagar sus tributos, y entonces sus contribuciones, como diríamos ahora, y pasa a ser parte ya de lo que sería una tierra de la corona. Estas parcialidades se dan sobre todo en el centro de la ciudad. Son parcialidades que se organizan a través de las capillas, por eso la religión católica en los pueblos originarios y en las comunidades indígenas juega un papel muy importante, porque son la primera fundamento de organización territorial que se da a través de las
sobre todo en las parroquias. Es la primera división que se hace. Después se ve ya en términos de, como les digo, al cambiar desaparecen las parcialidades, desaparecen las capillas como centro de organización, y lo que vendría a aparecer ya sería fundamentalmente lo que sería el municipio, los municipios que vendrían a ser ya para el siglo XVIII. ¿Cómo vemos que se da esa discriminación en este proceso dentro de este territorio más o menos organizado de manera, como les he dicho, muy general, pero para ponerle un acento de territorial en algo que yo les platicaron, las castas? ¿Por qué surgen las castas? ¿Cuál es la forma de discriminación que provoca las castas? Piensen que muchas de las cosas de las organizaciones políticas tienen como fundamento el dominio, exactamente, y es lo que hace esa diferencia. Pensaban, en este caso, los dos grupos mayoritarios que en un primer momento eran indígenas, indígenas mayoritarios y españoles minoritarios. Estos españoles minoritarios empezaron a ver con peligro el crecimiento de una población que venía a ser lo que se llaman los mestizos. Son los mestizos y los criollos, aquellos españoles nacidos aquí, los que empezaron a causar el problema del miedo, sobre todo para los que eran ya los españoles radicados aquí, que eran los españoles peninsulares, que tenían el poder, que tenían todos los puestos. En la medida que iba creciendo la población de criollos y de mestizos, que estaban invadiendo la posibilidad de ser ellos los que estaban demandando ya, al sentirse mexicanos, el derecho a tener puestos constantes de dirección. Esto hace que se cree creo que estoy siendo muy simple en la descripción, pero quiero darles un panorama muy general. Ustedes piensen que esto son siglos de lo que les estoy tratando de decir en 13 puntos, pero quiero darles un poco la idea de cómo se da la discriminación directamente a las personas y cómo surge esta discriminación. Si bien es cierto que en ese primer momento las repúblicas de indios tenían una legislación separada de la de los españoles, inclusive los juicios eran de manera más sencilla, por eso de ahí que viene este proceso de la manera como los pueblos organizan su propia vida interna, que viene desde la época de la colonia en esta división, y lo que vemos es que hay ese temor. Inclusive, ustedes no sé, por ahí deben haber escuchado que los primeros intentos de independencia fue precisamente por Martín Cortés, que era, pues él se consideraba los primeros mexicanos, y que serían los que tenían el derecho, pero no dejaban de ser españoles criollos. Cuando la misma necesidad por la carencia, la misma composición demográfica hace que este mestizaje empiece a crecer, el tamaño de lo que podríamos llamar los mestizos empezaba a crecer, pero ya no nada más eran los mestizos de la unión de españoles con indígenas, sino vienen españoles con negros, indígenas con negros, y empieza a haber una cantidad de mestizos, por llamarlos de alguna manera, que tendrían que ser clasificados para restringirles su posibilidad de participar política y económicamente en la Ciudad de México y no poner en peligro el dominio de los españoles. En ese sentido, creo que es muy importante que se dieran todas estas combinaciones que les estuvo comentando. ¿Y dónde se da la manera más fácil de hacer esa discriminación? Precisamente a través de la discriminación racial. Si nosotros actualmente tenemos una discriminación racial, que es una discriminación racial, porque en el fondo sí hay una discriminación por color de piel, ustedes lo acaban de comentar, ustedes lo han vivido también, no es una cosa que se oculte y menos ahora, y ya surge precisamente a partir de ese momento. Es el fenotipo el que me va a dar la oportunidad de ser diferente del otro, pero a la vez de no poder ser mestizo como los demás, porque esto generaría la posibilidad de un grupo mayoritario de mestizos a un grupo ya realmente minoritario de españoles. Cada vez serían más, estarían más en peligro. Entonces se hace esa clasificación
Pero la idea de la clasificación era de absoluto control, no era, estaba simulado en que la mezcla racial era la que estaban tratando ellos de poner como evidente, pero como siempre la discriminación atrás trae siempre el control, el dominio de un grupo sobre el otro. Entonces esta discriminación que se daba a través de la, generaba también inclusive qué cosas se podían poner de ropa y qué no, pero más que nada para identificarlo, qué oficios debían tener. Y claro, esto al cabo de los años no fue posible mantenerlo, porque ustedes se imaginan, con este grupo, ustedes que saben más o menos la serie de combinaciones que se fueron dando, fue verdaderamente imposible llegar al momento en tener un control, y quienes se les pedía que hiciera el control, obviamente, era la hora de registrar a los niños. Nosotros, los que ustedes por ahí tienen la oportunidad de trabajar archivos parroquiales de los siglos, sobre todo del 17, en algunos lados, van a ver que una de las características que se ponen para identificar a los niños es precisamente a qué grupo, a qué casta pertenece. Por ahí lo van a encontrar y entonces tal vez se encuentren un nombre como Lobato, o yo no sé, algún nombre de casta, pero era la manera como se clasificaban desde entonces. Todavía en algunos lugares encontramos en el 19, que encontramos que algunas personas identificaban mezcla de indio con blanco como característica a la hora de ser bautizados los niños. Pero en ese sentido es precisamente el poner atrás, poner enfrente la discriminación racial para poder ejercer el dominio ejercer el poder de un grupo sobre el resto de la población. En ese sentido tenemos toda esa parte del siglo de la colonia, y yo creo que especialmente en México, en la Ciudad de México, donde podemos ver con más claridad este proceso, porque era donde la posibilidad del mestizaje se daba con mayor fuerza, sobre todo en la parte del centro. En algunos lados de los pueblos originarios de la Ciudad de México, en Iztapalapa, yo he encontrado algunos que otras actas de nacimiento con ese nombre. Y sería cuestión de que cada uno de estos, imagina, son líneas de investigación que se abren y que es muy difícil poder cerrar tan brevemente como yo lo estoy tratando de hacer aquí, pero es un poco para darles una idea de que la Ciudad de México es el lugar en donde la discriminación se ha ejercido con más fuerza, porque la diferencia tiene la posibilidad de ser presentada también con más claridad. En ese sentido, pues termina lo de las castas con una idea de donde empieza, si bien es cierto que esa discriminación tenemos como su origen y proceso en ese momento, también la idea de borrar esa discriminación y esa diferencia se tiene ya en el periodo independiente, más bien desde que empiezan a cambiar la forma de organización con a finales ya de la colonia, antes un poco de la independencia, cuando se considera que vamos a formar una nación en donde todos seamos iguales, y se trata a través de pensar que todos somos iguales, borrar esa diferencia, que es una diferencia que no es posible borrar porque en la práctica todavía se sigue viviendo esa discriminación. La cosa es que esta discriminación ha tenido los tintes cada vez más claros a medida que el proceso de diferenciación de la población es más grande, ¿no? En este caso, en el caso de la discriminación indígena, de la discriminación étnica, sí se da con más fuerza porque son los indígenas, mujeres indígenas, niños indígenas, discapacitados indígenas, los que están cubriendo esa doble discriminación de las que ya se habló. ¿Estoy de tiempo? ¿Sí? Bueno, entonces vemos que esta posibilidad y ese apuntar la discriminación ha sido un proceso que ha durado toda la formación, el inicio de la formación mexicana a partir de su independencia, por formar una ciudad, un país totalmente igual. O sea, todos somos iguales, todos vamos a ser iguales, cosa que no es posible porque la realidad no hay diferencias tanto raciales que siguen existiendo, que es la imagen hacia afuera, pero hay diferencias en el poder,
diferencias económicas, dominación, que es indiscutible el fundamento de la discriminación. En ese sentido, también vemos todo ese intento de integración en el periodo revolucionario, porque la ciudad sea una ciudad con mestizos, una ciudad mestiza, un país mestizo, en donde todos seamos iguales, y entonces habría que integrar de esa manera, que es otra expresión de la discriminación, vamos a integrar a todas las comunidades indígenas, hacerme hablantes de español, a negarles su cultura, a negarles su lengua, porque todos tenemos que ser mexicanos. El mestizaje tiene que ser resultado de esta idea de nación, en donde debe de haber lo que priva la igualdad, pero volvemos a ir con el problema. Esta idea de poder de pretender la igualdad, en donde lo que priva la desigualdad, es lo que ha permitido que no se entienda con claridad qué significa la discriminación en México, cuando tenemos estas diferencias tanto que son diferencias tanto raciales, tanto étnicas, tanto políticas, tanto económicas, que vienen a dar un resultado como el que tenemos ahora, afortunadamente. Una sociedad que a través de la lucha propia de los interesados logra poner al frente lo que significa la discriminación. Yo sí creo que es muy importante la lucha que han dado los pueblos, las comunidades indígenas de la Ciudad de México, para poder rescatar y ser visibles frente a la discriminación que ha sufrido en todo este largo tiempo que tiene, por ejemplo, Silvia en sus generaciones. Sus generaciones lo que ha sufrido es exactamente una discriminación en el momento de falta de oportunidades. No les ha dado la oportunidad de tener un espacio de beca, que son de los que se dedican a esos, ha sido sus reclamos y sigue siendo sus reclamos. Actualmente los reclamos están plasmados afortunadamente en la posibilidad de tener unas políticas públicas que ayuden a que la gente no sea discriminada en la Ciudad de México y en este país. Creo que traté de darles un panorama general, más o menos, de que tengan por lo menos una idea de que para poder entender bien, a veces sí es importante irnos a nuestras raíces y sí ver la posibilidad de entender que la discriminación tiene raíces históricas importantes que habría que estarán interesados en estudiar, y también en entender cuál es el proceso que inició que esa discriminación real fuera no vista por la claridad como que estamos viendo ahora, donde México ya es aceptado como un país pluricultural, multiétnico en la Constitución mexicana. Eso es el tema.